Egunon, buenos días. Hoy vamos a comenzar esta rueda de prensa para explicar un poco cuál es la repercusión de esta reforma laboral que ya está funcionando y que esperemos que se convalide el próximo día 3 de febrero en el Congreso de los Diputados. Y bueno, para ello tenemos a Pepe Álvarez, nuestro secretario general. Pepe Álvarez inicia hoy aquí en Euskadi una ronda por las diferentes comunidades autónomas para explicar y para poder conversar y valorar la importancia y los efectos que va a tener esta reforma laboral en las diferentes comunidades autónomas y esperemos que también en el conjunto de Euskadi. Para nosotros, y luego lo explicará en más profundidad Pepe Álvarez, básicamente esta reforma cumple una parte de nuestros objetivos, sobre todo el que tiene que ver con la reducción de la temporalidad, la desaparición del contrato de obra. Tenemos que ser conscientes que en Euskadi durante el año 2021 han sido más de 210.000 contratos de obra los que se han realizado. Luego ya esos trabajadores y esas trabajadoras que normalmente se les hacía un contrato de obra, pues esperemos que la alternativa que estamos proponiendo desde las organizaciones sindicales es la posibilidad de utilizar el contrato fijo discontinuo como alternativa a la contratación temporal de obra o servicio, que en muchos casos se ha demostrado a través de las inspecciones de trabajo la utilización fraudulenta en muchas ocasiones de ese contrato y que para nosotros era muy importante. También es muy importante todo el desarrollo que hemos hecho en referencia a los contratos formativos, tanto el de prácticas como el de formación en alternancia. Creo que se han hecho avances muy importantes. Luego también hemos hecho, también con el objetivo de reducir la temporalidad, hemos puesto en marcha, pues bueno, una especie por decirlo, de impuesto a la contratación indefinida a la contratación temporal para las empresas, que tiene que ver con un aumento en la cotización para aquellos trabajadores y trabajadoras que se les hagan contratos por debajo de un mes. Para que tengáis el dato, en Euskadi, contratos que se hacen que duran menos de un mes son más de 375.000 contratos. Estamos hablando de que prácticamente 1 de cada 2 contratos que se hacen en Euskadi son contratos que duran menos de un mes y van a tener, en ese caso, bueno, una penalización de 26 euros por contrato que dure menos de un mes. Yo creo que eso es una parte muy importante, la lucha contra la precariedad y la temporalidad. Hoy, además, en la concentración que hemos hecho con referencia a la siniestralidad laboral, para nosotros, claramente, esa rotación en el mercado de trabajo, esos trabajadores que trabajan en muchos casos menos de una semana, que no tienen la preparación necesaria para afrontar sus nuevos trabajos, creo que está repercutiendo y esperemos que estos cambios que publicamos en lo que es todo lo que tiene que ver con la contratación temporal sea importante. Para nosotros otro tema que era muy importante y que era una de nuestras reivindicaciones era, como explicará Pepe posteriormente, es todo lo que tiene que ver con la subcontratación y la importancia de que los trabajadores y las trabajadoras de las empresas subcontratadas tengan que cobrar al menos como el convenio sectorial de la empresa en la que trabajan y en algunos casos incluso la aplicación del convenio de la empresa usuaria. Para nosotros eso era una reivindicación muy importante porque estábamos viendo la proliferación de algunas empresas que han utilizado, otro de los temas importantes que se ha cambiado en esta reforma, que han utilizado la prevalencia del convenio de empresa para empeorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y para nosotros, por eso es muy importante de que los trabajadores de la subcontrata tengan su regulación vinculada al convenio sectorial de la empresa en que trabajen. Y otro tema que nos ha parecido muy importante, que tiene que ver con la negociación colectiva, es todo lo que tiene que ver con la recuperación de la ultraactividad. Yo creo que no es un tema menor. Yo creo que además en Euskadi hubo en algunos momentos en los que, bueno, pues la situación de la propia negociación colectiva
pues como todos sabéis, la mejor manera, y es una idea que desde UGT Euskadi llevamos tiempo diciendo, es que la mejor manera de defender nuestro marco autónomo de relaciones laborales o nuestro marco autónomo de negociación colectiva es firmando convenios. Este año tenemos 360.000 trabajadores que tienen o bien decaído su convenio o pendiente de negociar. Creo que vamos a tener una oportunidad muy importante y aquí incide con claridad el tema de la ultraactividad, porque ahora ese convenio seguirá vigente hasta que no haya otro. No era como con la reforma del Partido Popular del año 2012, es que al año, si había un convenio superior, se podía aplicar. En algunos casos, esporádicos casos, se utilizó esa vía para reducir las condiciones de los trabajadores en algunos sectores en concreto y en algunos sectores en concreto de Guipúzcoa, que resulta que es la provincia donde más convenios decaídos hay, donde la mayoría de Leila pues tienen una mayoría más que suficiente para renovar y recuperar la negociación colectiva de esos miles y miles de trabajadores. Y va a ser importante la negociación colectiva sectorial, porque ya estamos viendo que son un porcentaje muy importante de trabajadores, prácticamente la mitad de los trabajadores trabajan en empresas o bien que no tienen representación sindical, porque aun teniendo número suficiente no se hacen las elecciones, o bien trabajan en empresas de menos de 6 trabajadores, con lo cual van a necesitar la negociación colectiva sectorial. Y nosotros, lo remarcará Pepe, nosotros queremos hacer un llamamiento a los partidos políticos vascos que tienen dudas sobre la convalidación o no de este decreto, y nosotros entendemos que es un paso importante, que es un paso decidido, que nosotros entendemos que no es el único paso con el objetivo de derogar las reformas laborales del año 2010 y 2012, pero no entenderíamos, y además la pregunta que les hacemos a ellos y al sindicalismo nacionalista es ¿en qué perjudica esto a los trabajadores vascos? Nosotros entendemos que no solo no perjudica, sino que mejora las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y encima, ya digo, hemos tocado algunos de los temas más importantes, y yo creo que la temporalidad es uno de los temas muy importantes en Euskadi, porque en Euskadi está a la cabeza de la temporalidad, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Estamos hablando de que prácticamente el 91-92% de los contratos que se hacen año tras año, desde hace muchos años, son contratos temporales, y esperemos que esta reforma impacte de manera clara en la reducción de la temporalidad que estamos viendo, que no es solo una lacra porque la gente no puede hacer un proyecto de vida, no puede hacer un proyecto, y además nosotros entendemos que está influyendo con claridad todo lo que tiene que ver con lo que es la prevención y la seguridad y la salud laboral. Ya sin más os dejo con Pepe. Bien, buenos días a todos y a todas. Yo voy a empezar por decir que voy a hablar de lo que hay en la reforma, no de lo que no hay, porque pasa una cosa curiosa, que no oímos críticas en relación a lo reformado, sino que en realidad se está hablando de lo que no se ha reformado. Y por tanto a mí me parece que es importante conocer cuál ha sido la metodología, por qué hemos llegado hasta aquí, qué importancia tiene lo que hemos hecho con este acuerdo y que va a ir el día 3 a convalidarse al Congreso de los Diputados, y podemos hablar también obviamente de las cosas que faltan. Pero me parece que es muy importante lo que hemos hecho. En segundo lugar, quiero decir que hay derogación. No se puede decir que no hay derogación. Hay aspectos importantes que son una derogación de las reformas que se hicieron durante la crisis del 2008 y en algunos casos vuelta 100% a la situación que había anteriormente. En otros casos, como es la prevalencia de los convenios colectivos,
vuelta en parte, pero en las partes altísimamente sustanciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ante una reforma que yo creo que es histórica. Por primera vez en muchos años, yo creo que desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores hay una reforma que mejora las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que aporta nuevos derechos y que nos va a permitir avanzar en tres aspectos muy concretos que no los hemos elegido al azar, que son los tres aspectos que el Gobierno de España se comprometió con la Unión Europea a que serían objeto de reforma por parte del Estado español para poder recibir los fondos de reconstrucción. Los aspectos son tres aspectos muy claros. Primero, negociación colectiva. Y aquí es donde yo hablaba de derogación. Se deroga la modificación que introdujo el Partido Popular y se restaura la ultraactividad para los convenios colectivos. Se deroga la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector y se introduce la prevalencia del convenio del sector en dos elementos fundamentales como son el salario y la jornada. Este punto representa para decenas de miles de trabajadores de nuestro país, seguramente para centenares de miles, que este mismo mes de enero, en estos mismos momentos, han tenido un aumento de salarios que puede ir desde los 1.000 euros hasta los 7.000 euros anuales. Es decir, si tú trabajas de camarera de piso y no trabajas en la plantilla del hotel, sino que está subcontratada en las habitaciones, en una empresa multiservicios, una trabajadora que está regida por el convenio de la provincia de Barcelona va a tener un aumento, tiene ya un aumento de salario de 5.351 euros anuales. Esas son cuestiones concretas que no están en la reforma, no es el viento, son cosas que están pasando en nuestro país. Ocurre exactamente lo mismo si hablamos de un conductor de camiones que trabaje en la provincia de Madrid o de Barcelona, que estamos hablando de que la diferencia de sueldo que ya está cobrando este mes pues está en los 7.000 euros, un poco más de 7.000 euros anuales. Digo esto porque hablar solo de prevalencia de convenio, pues igual parece que no tiene gran trascendencia. La prevalencia del convenio del sector sobre el convenio de empresa quiere decir que las empresas multiservicios que han proliferado durante este periodo de tiempo, estos últimos años en nuestro país, están llamadas a extinguirse o a readaptarse y no competir con las condiciones de trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores. La ultraactividad es un elemento clave para recuperar la negociación colectiva, para reequilibrar la negociación colectiva. Y por tanto también desde ese punto de vista nos parece muy importante. Si hablamos de contratación, pues efectivamente no estamos hablando de una derogación para sustituirla por la norma anterior, sino que estamos hablando de una derogación para sustituirla por una norma nueva. ¿Y por qué no la sustituimos por la norma anterior? Porque la norma anterior era muy mala. Porque el año 2008 en España había una precariedad laboral que estaba en torno al 25%, porque en años anteriores habíamos llegado incluso al 28% y por lo tanto se trata de hacer una nueva norma. Una norma que reduce el número de posibilidades de contratación temporal de más de 40, incluidas las de formación, en torno a 6. Eso es un cambio sustancial, que reduce de 4 años máximos de temporalidad que había a un máximo de 18 meses en 2 años y que posibilita a que a través de los convenios colectivos se pueda, en función del sector en el que se trabaje, se pueda aumentar los periodos hasta un máximo de 12 meses máximos de contratación temporal. El contrato más utilizado en España, que es el mismo que en Euskadi, que es el contrato de obra y servicio, desaparece y creo que eso en sí mismo va a posibilitar
que en muy poco tiempo, en muy poco espacio de tiempo, veamos reducida de manera drástica la contratación temporal. Y hay un tercer aspecto que regulamos, que es el que tiene que ver con los ERTEs. Los ERTEs han sido un instrumento magnífico en la pandemia y queremos que continúen siendo un instrumento magnífico en cualquier otro momento en el que nuestro país, las empresas de nuestro país, tengan necesidad de poder tirar de los ERTEs. Ya no se trata de hacerlo cuando hay una pandemia con muchas empresas, sino que se trata de hacerlo cuando una empresa, por razones que tengan que ver con la producción, por algún problema que se pueda dar en relación con alguna cuestión de carácter climatológico, etcétera, etcétera, vea interrumpida su sistema productivo. Creo que la nueva regulación de los ERTEs nos ayuda también a solventar algunos de los problemas que hemos tenido durante la pandemia. Por ejemplo, pues que no se puedan contratar personas mientras tienes un ERTE en marcha en tu empresa, que no puedas contratar nuevos trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos elementos que hemos visto que no funcionaban. Estos son los tres temas fundamentales de la reforma laboral. Yo no oigo a nadie criticarlos. Se dice, bueno, es que faltan cosas, ya lo sabemos que faltan cosas. Es más, si los que critican arriman el hombro, vamos a conseguirlas antes. Si los que critican ponen parte de lo suyo, seguramente que vamos a poder avanzar en algunas de las cuestiones que se están planteando. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos claro que esta reforma laboral la vamos a ir haciendo en fases y queremos consolidar acuerdos que nos permitan avanzar. ¿De qué nos serviría dejar abierta la negociación con todos estos temas que sabemos que nos faltan, que sobre todo tienen que ver con las causas de despido, con los despidos colectivos? ¿De qué nos serviría continuar una negociación sine die con una coyuntura política como la que hay en España, sin tener la absoluta seguridad que cuando acabes hay una coyuntura que permite que se apruebe? Nosotros pensamos que es mejor dar un paso adelante, subir un peldaño tan importante como el que vamos a subir con la aprobación, si es que se produce el día 3 en las Cortes Generales de este Real Decreto, y vamos a continuar trabajando para cambiar el resto de la legislación laboral. Queremos hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas. A mí no me parece que tenga que haber exclusiones a la hora de votar. Creo que el conjunto de las fuerzas políticas deberían de hacer un ejercicio de firmeza, de responsabilidad con sus electores y electoras. Deberían de hacer un ejercicio que nos permitan subir este peldaño y mejorar de manera tan importante las condiciones de decenas de centenares de miles de compatriotas que tienen un contrato temporal que no dura el mes, como es en Euskadi, 300 y pico mil contratos de menos de un mes que se ha hecho el año pasado, de personas que están trabajando en una empresa de servicios integrales y que van a ver, ya están viendo la mejora de sus salarios. Yo, que viajo bastante, paso por las estaciones de tren o por los controles de seguridad de los aeropuertos y me preguntan, porque muchos trabajadores de la seguridad privada se van a ver afectados positivamente por este acuerdo y van a dejar de aplicarles el convenio de su empresa de servicios, de multiservicios, y van a pasar a cobrar el convenio del sector, que mejora sus condiciones de trabajo. Yo es en ese sentido que quiero hacer un llamamiento para que se apruebe la reforma. Y si nos ayudan, si trabajamos de manera conjunta, pues seguramente que podemos conseguir nuevas metas
para mejorar las condiciones que faltan, ¿no? Que somos plenamente conscientes que faltan, pero de manera voluntaria nosotros creemos que hay dos razones que nos llevan a ahora aprobar esta parte de la reforma y continuar con mucha fuerza después el resto de cuestiones que quedan pendientes. La primera, los acuerdos con la Unión Europea, que creo que nos han facilitado la rapidez en el acuerdo. Si no hubiera los acuerdos que hay con la Unión Europea, yo veo francamente difícil que la COE hubiera firmado este acuerdo. Aquí se especula mucho por qué firma la COE y por qué no firma la COE. Hay algunos que la firma de la COE es lo que les lleva a desmerecer el acuerdo. Yo creo que la firma de la COE ayuda, fortalece el acuerdo, fortalece la negociación entre las partes, pero sobre todo es una firma que tiene una relación muy directa en posibilitar que el Estado español, ya no el gobierno español, el Estado español pueda recibir los fondos de la Unión Europea sin ningún tipo de entrebanco, que los pueda recibir de manera directa y desde nuestro punto de vista porque nos parece que hay suficientes elementos como para poder consolidar este proceso de cambio en la legislación laboral de nuestro país y eso no es un elemento que nos impida para nada el poder continuar avanzando. Vamos a hacer una campaña de explicación en todo el país. Hoy estoy en Bilbao, mañana estamos en Barcelona. Lo vamos a hacer en todas las comunidades autónomas con nuestros delegados y delegadas. Es verdad que, en todo caso, siendo plenamente conscientes de que todavía la pandemia está presente en nuestro país y, por tanto, con las limitaciones que eso conlleva, pero, en todo caso, una campaña de explicación porque yo creo que es muy importante, en primer lugar, que los trabajadores y las trabajadoras sepan de qué hablamos de manera directa, que no en las empresas más pequeñas donde no hay representación sindical no se deje de aplicar la nueva legislación. Es muy importante desde ese punto de vista que el que tenga alguna duda, el que crea que está afectado y no se lo haya explicado, que pueda acudir a las sedes del sindicato, que pueda hacernos consultas también por las vías telemáticas. Es muy importante que además podamos hacer este trabajo que nos dé fuerzas para continuar, porque este acuerdo no es el final de nada, es un punto de aparte que nos tiene que permitir continuar desmontando las reformas laborales. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y tal. Sí, a mí me gustaría saber si ha aprovechado esta visita para mantener algún tipo de contacto con el PNV y con Bildu, más o menos directo, y solicitarles pues que apoyen, ¿no? esa forma laboral, ¿no? Pues la verdad es que la visita no la vamos a aprovechar nada más que para reunirnos con la organización, porque a mediodía me voy a ir, pero en todo caso yo he tenido conversaciones con el PNV durante estos días. A mí me gustaría que el PNV formara parte de esa mayoría y me da la sensación de que, por lo que hace referencia a Bildu, el secuestro que tiene por parte de algunas organizaciones sindicales de Euskadi le impide visualizar la importancia que tiene este acuerdo. En ese sentido, a mí la verdad es que me cuesta mucho entender cómo es posible que se hayan convocado manifestaciones contra esta reforma. No le doy crédito. Es decir, ¿hasta qué punto el sindicalismo está obcecado en eslóganes? ¿Hasta qué punto no entienden
cuáles son las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. No ha habido tiempo de convocar manifestaciones antes de hacer esta reforma, que estaba mucho peor la reforma del PP que está ahora. ¿Por qué no se ha hecho en noviembre o en septiembre? ¿Por qué no se ha arrimado el hombro el año pasado para luchar contra esta reforma? ¿Por qué se hace ahora? ¿Porque la mejoramos? Creo que están con el paso cambiado. No se han dado cuenta, hicieron lo mismo con el acuerdo de pensiones y rápidamente tuvieron que recoger velas. Porque es que el acuerdo de pensiones mejora sustancialmente la situación de los pensionistas de nuestro país. ¿Que se puede ir a por más? Seguro. Pero no se puede manifestar uno contra algo que mejora sustancialmente la situación que había antes de poner en marcha esta reforma. No impide nada que se continúe trabajando para mejorarlo. Y especialmente, quiero decir que a mí me parece incongruente que una organización como ELA, que si quiere puede venir a las negociaciones en el ámbito estatal, desaproveche la oportunidad de estar, de hacer, de aportar, y cuando hay un acuerdo que mejora sustancialmente las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, la respuesta será convocar una manifestación. No lo entiendo. Y creo que los trabajadores vascos tampoco lo van a entender. Sobre todo aquellos que han sido objeto de contratos temporales durante los últimos años, y que si esto se aprueba, y yo estoy convencido que se va a aprobar, van a ver que durante el año 2022 no van a tener que hacer tantos contratos durante todo el año para poder mantener una situación de trabajo inestable, sino que se va a hacer un cambio, un ritmo nuevo de contratación indefinida importante en nuestro país. Y además también remarcar que la no convalidación nos devolvería a la reforma del año 2012, ¿no? También tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Ellos reconocen que ha habido avances y nosotros en ese sentido pues poner en valor esos avances que tienen que ver con la temporalidad, que tiene que ver con la subcontratación, con la negociación colectiva y con todo lo que tiene relacionado con la herramienta de los ERTEs, que conviene recordar que en Euskadi más de 200.000 trabajadores han estado en algún momento en ERTE, y además se ha demostrado que este mecanismo, que además los datos están ahí, de hecho hoy los datos de la EPA vienen a demostrar que Euskadi está por debajo del 9% en desempleo, estamos hablando del 8,49%, con lo cual hemos recuperado el empleo perdido durante la pandemia, gracias sobre todo a la utilización de una herramienta que la queremos dotar y hacerla para que sea una herramienta en el futuro, y para que las empresas no tengan la tentación que tenían hasta ahora, era que la primera herramienta para acabar con la situación económica de las empresas era el despido. Es una herramienta que posibilita utilizarla para que al final el despido sea la última opción de las empresas. Esta mañana, de forma conjunta en Madrid, 4 partidos nacionalistas, el BNG, Bildu, la CUP y Esquerra Republicana, han vuelto a lanzar otra vez un ultimátum al gobierno. Le han dicho: o se modifica el texto o nosotros mantenemos el no para la votación de la semana que viene. Bueno, lo visto. En todo caso, a mí me parece que el contenido del acuerdo merece la pena que se apruebe. Eso no inhabilita que pueda haber negociaciones. Nosotros queremos que se ratifique el acuerdo sin tramitación parlamentaria, pero en todo caso el hecho de que haya tramitación parlamentaria o no impide que el gobierno pueda negociar y acordar, y en una norma posterior incluir algunas de las cuestiones o todas las cuestiones que se han planteado. Se trata de construir. Y yo no sé si es tan difícil entender que no estamos en un proceso de derribo, sino que estamos en un proceso de construcción. Lo construido es bueno, no es un mal menor. Reto a que alguien nos ponga
pegas en relación a lo acordado. Reto a que alguien nos discuta qué partes hay negativas de lo acordado. Vamos a seguir construyendo, pero para continuar construyendo no hace falta de construir lo que hemos construido, que sería lo que pasaría si no se aprueba el Real Decreto. Por eso nosotros continuamos pidiendo a los grupos políticos su apoyo. Creo que es bueno que haya ese proceso de intercambio, de negociación con el gobierno, que creo que en ningún caso debe de impedir que se pueda aprobar la norma, que se pueda aprobar el Real Decreto Ley. Es más, yo tengo la sensación de que juegan con el convencimiento de que se va a aprobar, y por tanto no les es tan trascendente el que voten o no voten. Si no se aprobaran, las responsabilidades a las que tendrían que hacer frente ante sus electores, creo que seguramente que les obligaría a pensar dos veces qué es lo que van a hacer. Pero bueno, en todo caso, miren, nosotros hemos cumplido con nuestra parte de la obligación, que era llegar a un acuerdo. Hemos cerrado un acuerdo con la patronal, con el gobierno. Es un acuerdo positivo, como he dicho, referente para muchos países del mundo. Creo que es la primera vez que yo recuerde que en un tema de estas características pasa a ser referente para organizaciones sindicales, incluso para fuerzas políticas en el mundo, y ese valor es el que en estos momentos está encima de la mesa. Lo demás también es cosa del gobierno, de las fuerzas políticas, de los acuerdos parlamentarios. En todo caso, antes lo decía, a mí lo que me parece lamentable es que este acuerdo no cuente con la totalidad del Parlamento español, porque me parece que haya coincidencia y unanimidad en esta materia es bastante normal, después de que lleva el aval de las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales más importantes de este país, ¿no? Y en ese sentido especialmente me parece lamentable que el Partido Popular no apoye esta reforma. No hay ningún argumento político ni de Estado que dé cobertura a esa negativa por parte del Partido Popular. Es más, ellos mismos algunas veces se dan argumentos para votar a favor, porque hay algunos momentos que los dirigentes del Partido Popular dicen que es la continuación de la suya, que no se ha cambiado nada, pero luego dicen que no. ¿En qué quedamos? Que es la continuación de la suya, que no se ha cambiado nada. Luego dicen que no. Yo creo que es una irresponsabilidad hacer política de la mala con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Y creen que para captar esos partidos que pudieran apoyar, ve como la COE, que no haría falta tocar ninguna coma para que eso se pueda captar a esos partidos que proponen algunas modificaciones añadidas o eso no sería necesario? Bueno, es que a mí me hace el efecto de que puede no cambiarse nada, y yo creo que debe de no cambiarse nada, debe de aprobarse sin tramitación parlamentaria y en paralelo discutir las propuestas que tengan. Es que las Cortes no se cierran. Hace un mes, hace un año pudieran haber hecho todas estas iniciativas que tienen hoy y plantearlas en el Congreso de los Diputados. A mí me parece que en ese sentido tenemos que ser conscientes de los que hemos acordado, que sobre lo acordado hay un pacto, hay un acuerdo que queremos que no se toque. Sobre lo no acordado hay plena libertad para que el gobierno negocie. Pero ¿por qué se ha de meter en este Real Decreto Ley? ¿Por qué tiene que ser este Real Decreto Ley que ni siquiera los que dicen que están en contra han provocado que se convalide en el Congreso de los Diputados? Porque en todo caso lo que lo hemos provocado, con todo respeto, son los interlocutores sociales y el propio gobierno que hemos estado negociando. No tiene por qué ser este Real Decreto. Se puede hacer al margen, en una norma
que discutan, que sea un real decreto, que sea una proposición de ley. Creo que estas iniciativas tienen todas las posibilidades del mundo para presentarlas. Lo que es incoherente es que, teniendo todas las posibilidades del mundo para presentar estas proposiciones, lo quiera hacer destruyendo un acuerdo que transforma de manera muy importante las relaciones laborales de nuestro país y que deroga de los aspectos fundamentales de la reforma del Partido Popular en aquellas cuestiones que hemos negociado. Eso es lo que es incoherente desde mi punto de vista. No sé si podría hacer una valoración de los datos recogidos por la EGA. Si cerramos el primer capítulo, si os parece. Yo lo único que sí le quería, igual el gran hándicap podría ser, sobre todo de los partidos nacionalistas, y la prevalencia de los convenios autonómicos, lo que están viviendo tanto el PNV también como los sindicatos nacionalistas. Pues la verdad es que no sé cuál es el gran hándicap. Nosotros ese es un tema que no ha sido objeto de negociación. En la mesa no hemos hablado de ese tema. Por tanto, es una cuestión que puede ser objeto de negociación con el gobierno. No tiene por qué ser en el marco de este decreto, repito. Pero creo que ese es un elemento que en todo caso pueden plantear, negociar con el gobierno. Nosotros somos de la opinión de que en España sería bueno que tuviéramos una ley que desarrollara la negociación colectiva, que articulara la negociación colectiva, que los convenios colectivos no sean islas, sino que tengan una conexión entre el convenio sectorial estatal, convenios sectoriales en el ámbito de las comunidades autónomas e incluso eso trasladado al seno de las empresas, regulando cada uno de ellos, y no todos tienen por qué ser iguales, aquellos aspectos fundamentales que en algunos casos, por ejemplo, de este Real Decreto, de este acuerdo que tenemos, va a delegar a la negociación colectiva. Entonces, en ese marco, pues yo creo que es un tema del que se puede hablar, pero en todo caso, repito, el gobierno en ese apartado, en la medida en que no ha sido objeto de negociación en la mesa, puede negociar lo que estime oportuno y conveniente. La secretaria general de comisiones de Euskadi dijo que sí que se había planteado en la mesa, que desde luego comisiones abogó por hacer ese cambio, que además había un poco de consenso en que no suponía un gran, o sea que era fácil realizar ese cambio, digamos que era un artículo en el que se podía aclarar, ¿no?, esa prevalencia y despejar las dudas que podían ir luego a juicio. Desde Pero luego, que la COE había dicho que no quería entrar ahí. desde luego, las reuniones en las que yo he estado presente, no. No sé si ha habido alguna reunión que haya hecho otras personas, pero la mesa de negociación, este no ha sido un elemento que haya sido objeto de debate, ni ha habido una oposición de ninguna de las organizaciones que se haya posicionado a favor o en contra. Es verdad que después en los comentarios, fuera de las mesas de negociación, pues más o menos intuimos cuál es la posición de todo el mundo, incluida comisiones obreras de España y la Unión General de Trabajadores de España. Este es un tema que tiene más de fuero que de fondo en la práctica, y por eso nosotros lo que creemos que deberíamos es de verlo desde una perspectiva del desarrollo de la negociación colectiva. Tiene poco sentido este galimatías de convenios colectivos que tenemos, que no están correlacionados entre ellos mismos y que efectivamente no dan espacio para el desarrollo del marco de relaciones laborales en el ámbito de las comunidades autónomas que existe, y que en el caso de la negociación colectiva podría tener también un punto de encaje en esa articulación. Sí, incidiendo un poco en lo que manifiesta Pepe con respecto a los convenios autonómicos, conviene resaltar en Euskadi que la mayoría de los convenios que hay en Euskadi tienen una vinculación con lo público. Nadie en los grandes sectores
de negociación colectiva, como puede ser el metal, como puede ser la construcción, como puede ser la madera, como puede ser el comercio. Nadie ha puesto encima de la mesa los convenios de ámbito autonómico. Entonces también nos sorprende en cierta manera esa insistencia que tiene más que ver con el fuero que con el huevo, como dice Pepe, porque nosotros, y lo conocéis, la mayoría de los convenios que hay de ámbito autonómico o bien son concesiones administrativas del gobierno que tienen que ver con la limpieza, que tienen que ver con las ambulancias, con los comedores, o tiene que ver con la concertación educativa de haurrescolas y castolas y lo que es el convenio de enseñanza privada, ¿no? Nos ha sorprendido un poco porque aquí además la mayoría de los convenios y la mayoría de los trabajadores, por quien regula sus condiciones son los convenios provinciales. Y conviene recordar a alguien también cuál fue su alternativa a la reforma del año 2012, que fue intentar poner en valor los convenios de empresa, que bueno, pues, no lo consiguió, y ahora lo que conseguimos es la preeminencia del convenio sectorial frente al de empresa, y al final pues el de empresa solo podrá en todo caso mejorar las condiciones de producción. Sí, me quería preguntar si le consta ser algún movimiento por parte del gobierno para garantizar a estos partidos que piden este tipo de cuestiones, que esa negociación se va a dar a posteriori para asegurar su negociación. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que tenéis que hacer al gobierno. Yo tenemos suficiente con llegar hasta donde hemos llegado y entrar en este proceso de negociación. Supongo que sí que hay negociaciones, y además me parece que lo razonable es que haya negociaciones, porque a mí me parecería un drama que no se aprobara el Real Decreto. Por lo tanto, a mí me parece que en ese marco pues debe de haber, como parece razonable, negociaciones entre el gobierno y los partidos políticos. Pues si os parece, vamos al tema del paro. Bueno, yo creo que los datos de la EPA ponen de manifiesto y consolidan la recuperación económica y de empleo que se ha vivido en nuestro país de una manera muy, muy importante. Tan importante que estamos en datos de desempleo previos a la pandemia. Por eso creo que ningún otro tema puede restarle importancia al hecho de esta bajada sustancial del desempleo del año 21. Dicho esto, pues es evidente que la contratación ha continuado siendo precaria, aunque hay más contratos indefinidos, pero continúa habiendo muchos contratos temporales, mucha precariedad laboral, y nosotros tenemos que situar ese elemento como uno de los elementos negativos del sistema de relaciones laborales de nuestro país. Es evidente que junto a ese crecimiento, esos casi 800.000 puestos de trabajo que se han creado en nuestro país, perduran más de 3 millones de personas en el desempleo, y tenemos que pensar en todos y cada uno de ellos. Por tanto, junto a esa satisfacción por la mejora, también poner encima de la mesa el drama que representa que haya tantas personas en el desempleo. Que haya tantas personas además que no tienen ninguna persona trabajando en la unidad familiar, que haya tantas personas que no tienen ningún tipo de subsidio público estando en el desempleo, y por tanto que viven en una situación de extrema pobreza, de extrema dificultad. Estos datos nos indican que la reforma que hemos hecho es una reforma que va en la buena dirección. Es una reforma que va a posibilitar seguramente que cuando hagamos este análisis dentro de un año, si se aprueba el Real Decreto Ley, las tasas de temporalidad hayan bajado de manera espectacular en nuestro país, que estemos hablando
de creación fundamentalmente de empleo de contratos con carácter indefinido, y sobre todo también demuestra hasta qué punto es muy importante aprovechar la oportunidad que se abre con la puesta en marcha de los fondos de reconstrucción para que efectivamente estos fondos puedan servir para generar empleo en nuestro país, empleo de calidad y perspectivas de futuro. ¿Una visión del País Vasco? Bueno, ya lo he dicho con anterioridad, los datos al final tienen claroscuros, ¿no? Porque al final sí que los datos de la recuperación económica se han producido también en Euskadi. De hecho, somos la comunidad autónoma con el menor desempleo de todo el conjunto del Estado español. Pero bueno, tenemos los mismos problemas que ha explicado Pepe, ¿no? Tenemos el problema de la temporalidad. En Euskadi, sangrante en el sector público. Yo creo que el gobierno vasco, que es el primer empleador de la comunidad autónoma, tiene que hacer algo de manera urgente y utilizar las herramientas que ha posibilitado el acuerdo que firmamos en Madrid, las organizaciones sindicales con el gobierno, para los procesos de consolidación. Creo que no es soportable que más, según los datos de la EPA, el 44% de los trabajadores de las administraciones públicas vascas sean temporales. Creo que es un mal ejemplo para las empresas. Y también nos preocupa el número muy importante de trabajadores y trabajadoras que llevan más de 2 años en desempleo, y es urgente convertir a Lanbide en una herramienta no solo gestor de ayudas, sino que sea una herramienta también que posibilite devolver lo antes posible al mercado de trabajo a esos desempleados. Estamos hablando de que son más de 114.000 los desempleados y las desempleadas, y tenemos una obligación moral con ellos. Y nosotros también remarcar que es una preocupación de la UGT Euskadi trabajar para conseguir que los mayores de 45, que son los que mayor problema tienen para volver al trabajo, sea un objetivo común de todos los que trabajamos en el ámbito laboral y en el ámbito para buscar soluciones y devolver lo antes posible a esos trabajadores y esas trabajadoras que, por desgracia, en muchos casos llevan ya más de 2 años como desempleados. Pues muchas gracias. Muchas gracias.